Hola a todos y bienvenidos a Control Parental, un podcast hecho por un padre que intenta averiguar cuál es la mejor manera de utilizar las nuevas tecnologías con los peques de la casa. Quédate y disfruta con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Parental. Mi nombre es Carmelo y esto es un podcast donde intento plasmar todo lo que voy conociendo y aprendiendo sobre el uso de las nuevas tecnologías en mis peques. Y bueno, lo primero, dar las gracias a todos los que habéis escuchado el primer capítulo y os habéis suscrito, porque nos hemos posicionado bastante bien en iTunes. Hemos llegado al número 27 de podcast de las familias y bueno, aunque esto fluctúa mucho a lo largo de los días, a ver si continúo una norma de publicación y llegamos a mantenernos ahí en las 30 primeras posiciones. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que, digamos, es una de las bases por la cual yo quise empezar este podcast, que es el PEGI y el SRB, que nos veremos en harina de costal, y hablemos de PEGI y de ESRB. ¿Qué es el PEGI? El PEGI es el Pan-European Game Information, disculpar a lo mejor mi inglés, y el SRB es el Entertainment Software Rating Board. Esto es, digamos, la clasificación de software de entretenimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, todos los videojuegos, juegos digitales, tienen una clasificación por edades. Seguramente en las películas, sí que lo conozcáis más, existe una clasificación por edades, pues edad mínima recomendada a partir de 10 años, a partir de 14 años. Esto existe también como una normativa en los videojuegos, la cual se llama PEGI, o PEGI es la normativa europea, por así decirlo, y la ESRB es la normativa americana. Básicamente son lo mismo, ya os digo, cada una en un continente diferente, pero parten de distintos puntos de edad. Lo voy a ir explicando poco a poco. Lo primero es que comprendáis bien lo que es, y es esta clasificación por edades de videojuegos, ¿vale? Hay como una edad mínima recomendada, ahora los iré explicando todos. Entonces, a partir de esa edad hacia adelante, en principio podemos jugar a cualquier juego. Tenéis ayuda en la web del podcast, donde os he puesto todos los cuadraditos de información que aparecen en los videojuegos para que lo podáis visualizar. De todas maneras, os lo explico aquí. Os voy a explicar primero el PEGI, que aunque bueno, igual voy mezclándolo todo. Os explico primero el PEGI, que es el europeo, ¿vale? Entonces, en las cajitas de videojuegos, tanto las cajitas físicas en formato física, como si compráis videojuegos a través de internet o en la App Store de los dispositivos móviles, tenéis un apartado donde tenéis la clasificación por edad. Entonces, en Europa tenemos diferentes clasificaciones por edad. Exactamente tenemos 5 clasificaciones por edad. La primera sería el PEGI 3, que se llama, que es a partir de los 3 años, ¿vale? En el cual el contenido, digamos, se puede jugar a este juego a partir de 3 años, que no tiene que ver con la dificultad del mismo, ¿vale? Es referente al contenido. Quiero decir, niños de 3 años pueden visualizar el juego, pero es posible que la dificultad del mismo sea superior a esa edad, ¿vale? Es una cosa importante, porque hay gente que dice, no, es que los de 3 años son muy fáciles, a partir de 7, y el niño tiene 5. Pues a lo mejor no es un juego coherente con la edad del niño. Entonces partimos de esto. El PEGI 3 es a partir de niños de 3 años que pueden visualizar, digamos, las imágenes. Pues son juegos de dibujos animados, en el cual el niño puede reaccionar a personajes que hay en la pantalla y pueden ir moviendo actividades, pueden ser juegos de puzzle, son juegos, digamos, más visualmente más sencillos para los niños. El siguiente sería el PEGI 7, ¿vale? Que es a partir de 7 años. Puede ser que contengan escenas un poquito más subiditas, puede ser que tengan sonidos que puedan incluso asustar, ¿vale? Ahora voy a hacer toda la clasificación por edades y os explico el porqué de estos límites. Luego seguimos con el PEGI 12.
lo mismo, a partir de 12 años en adelante, donde aquí ya podemos incluir se puede mostrar un poco más de violencia en el juego. Violencia, a ver, hay que cogerlo también todo entre comillas, y una cosa que vais a empezar a escuchar en este podcast es que hay que tener sentido común, ¿vale? Y participar de nuestro sentido común. ¿Qué violencia podemos tener? No sé si, por ejemplo, habéis jugado alguna vez al Mario o algún juego de plataformas. Estos muñequitos van por la pantalla y saltan encima de otros muñequitos haciendo que se eliminen. Bueno, eso está considerado como violencia. Claro, no es lo mismo este tipo de violencia que alguien que vaya con una pistola o con una espada ahí. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La etiqueta de violencia con 7 años no es la misma que la etiqueta que podamos tener en un juego de adultos o a partir de 18 años. Pero bueno, no me quiero enrollar, porque luego os lo explico todo y os lo voy mezclando más adelante. Tenemos luego el PEGI 16. Evidentemente estos juegos ya contienen un poco más de representación de violencia, pueden tener algún tipo de contenido sexual o pueden aparecer semidesnudos, que no quiere decir que aparezca sexo explícito, ¿vale? Es verlo de esta manera. Pueden tener algún desnudo y digamos, podrían ser conversaciones que pueden aparecer en la vida real en la calle. Pues podemos tener alguna representación de actividades delictivas, por eso hay que tenerlo más, un lenguaje más soez, hay que tenerlos en cuenta. Y luego están los videojuegos que el PEGI 18 aparece en rojito, que es a partir que tiene la clasificación de adultos, que bueno, podéis compararlo igual a las películas. Me traslado, digamos, al SRB, que sería el mismo en el apartado de americano, ¿vale? Digamos, tiene el mismo criterio, pero es en la función americana. Y os lo digo rápidamente, aparece también en los videojuegos, en la parte delantera, en la carátula, o también os repito, en el apartado digital. Si entráis en descripción, pues tenéis ahí la clasificación por edades o el SRB en la ubicación americana. Y bueno, simplemente aquí en Europa teníamos, digamos, los 5 niveles: PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 y PEGI 18, y en América tenemos 6 niveles, ¿vale? Hay un nivel más. Entonces estaría el primero, tendríamos, es un cuadradito en el cual aparece una E y una C, que es Early Childhood. Disculpar mi inglés, que sería, digamos, niños pequeños, que este contenido estaría dirigido a todos los niños pequeños. Luego, el siguiente paso sería una E, un cuadradito con una E, que este contenido es everyone. Este contenido estaría para todo el mundo, ¿vale? Sería para todas las edades. Todo el mundo, repito, puede observar la pantalla, que no quiere decir que la dificultad sea adecuada para todo tipo de edades. Puede ser que un niño de 4 años no pueda jugar al videojuego por la dificultad del control con el mando. El siguiente paso que tenemos es a partir de 10 años, que es una E con un 10 en medio, que es everyone 10, plus 10, digamos, más 10, que sería contenido, pero a partir de 10 años. Como veis, se compara, en el PEGI teníamos 7 y 12, aquí en la versión americana tenemos uno intermedio que es a partir de 10. El siguiente sería un cuadradito que sería una T, que sería el contenido para adolescentes. Pues serían personas a partir de 13, 14 años hasta los 16, bueno, esta parte adolescente que conocemos nosotros como a lo mejor edad del pavo. Edad del pavo. Y hay 2 pasos más, que sería, digamos, uno simplemente es a partir de los 17 años, que es una M, el logo, que sería para maduro, por así decirlo, que es para personas mayores de 17 años, y el último que hay de ellos es de AO, que es Adults Only, simplemente para adultos, que sería el equivalente a nuestro mayor de 18 años. Como veis, hay 6 niveles de diferentes, de clasificación por edades, pero se corresponden con algo similar al PEGI europeo. Es lo mismo, pero en cada uno de los continentes, como os he comentado. De todas maneras, en la web os he hecho un pequeño croquis, una línea de tiempo que va desde los 0 hasta los 20 años, donde he ubicado cada uno de estos cuadraditos, cada uno de estas clasificaciones de edades. Entonces, a partir de ahí en adelante es cuando podemos jugar a estos juegos. Siempre que la visualización en la pantalla es la correcta. Ya digo, no a la dificultad de los juegos.
hay un apartado más en el americano que es RP, que sería el pendiente calificación por edades que muchas veces vemos en el cine cuando está el tráiler y todavía no está la película que está pendiente, pues eso aparecería en los anuncios de los videojuegos. ¿Vale? Este sería el primer apartado, el relativo a edades, ¿vale? A tenerlo diferentes edades. Ahora tenemos el porqué de estas edades, ¿vale? Si tenéis algún videojuego en casa o si lo vais a comprar o si vais a alguna tienda, os invito a que veáis que delante está en grande, bajo a la izquierda, suele estar en los videojuegos, el número, el PEGI, la edad mínima recomendada, que a lo mejor si tenéis niños ya de 10 años, 8 o 12, si cogéis los videojuegos y no os habéis percatado de esto, os sorprendéis de la gran cantidad de videojuegos que son a partir de 18 y se venden a público joven, ¿vale? No quiero llamar alarma y también siempre el sentido común, ¿vale? Yo os llamo a que tengáis sentido común. Mi hijo tiene 11 años y medio. ¿Le puedo comprar un videojuego de 12? Pues evidentemente sí. O ver vosotros las capacidades que tienen vuestros hijos. Si es un niño súper inocente con 14 años, pues a lo mejor uno de PEGI 12 pues no le sirve. Necesita uno de PEGI 7, ¿vale? Más jovencito de esa manera. Quiero decir, al sentido común. Sí que a lo mejor un niño de 8 años os pide, pues no sé si lo conocéis, hay una serie que es Grand Theft Auto, o por ejemplo, preparando este capítulo pues me he dado cuenta, yo soy fan de una saga que se llama Assassin's Creed y bueno, Assassin's Creed tiene el PEGI 18. ¿Por qué? Porque tiene violencia y bueno, yo he escuchado a niños de 16, 14, 15 años hablar de estos juegos y jugar a estos juegos. ¿Pueden jugar? Pues ya lo dejamos a criterio de los padres. Yo simplemente estoy haciendo un poco de guía para que seáis un poco, por lo menos que lo conozcáis, ¿vale? Que sepáis dónde están vuestros hijos. No me enrollo, seguimos en el orden que tengo en el guión y al final os daré un par de recomendaciones. Bueno, tenemos este grupo de edades y en la parte trasera de los videojuegos, tanto en la versión europea como en la versión americana, tenemos los indicativos de por qué esta clasificación por edades. Entonces, me gusta más la americana porque está escrito específicamente, ¿vale? El porqué de esta edad recomendada. Por ejemplo, cuando le damos la vuelta al videojuego, detrás podemos tener referencias al alcohol, derramamiento de sangre, violencia de caricatura. Claro, la violencia de caricatura no es lo mismo que a lo mejor una violencia explícita o simplemente violencia. Ahí viene el carácter de, pues para todo el mundo, el everyone o everyone plus 10, o para jóvenes adolescentes a partir de 12 o 16 años. También puede aparecer desnudez o desnudez parcial, apuestos reales, temas sexuales, lenguaje fuerte, lenguaje soez. En el sistema americano esto está detrás de los videojuegos y nos da una pequeña idea de por dónde van los tiros del videojuego o qué puede ser. ¿Qué pasa en el lenguaje europeo? Está con dibujitos, ¿vale? Entonces, algunos juegos sí que tienen el dibujo y bajo lo que significa, pero hay otros juegos que no. Simplemente aparece el dibujo y no hay nada explicado. Entonces puede llevar un poco más a confusión. En la página del podcast os voy a dejar todos los dibujitos que existen con la referencia o qué significan cada uno de ellos. Hay que tener un poco sentido común, pero hay algunos que yo la verdad es que los veo y pueden ser un poco contradictorios o pueden ser un poco confusos, por así decirlo. Bueno, hay uno que aparece una arañita, ¿vale? Eso quiere decir que hay contenido de miedo. Claro, tú imagínate que tienes un videojuego con PEGI 3, por ejemplo, o PEGI 7, y te aparece en la parte de trasera este dibujito de la arañita que significa miedo. Claro, ese miedo puede referir simplemente a una banda sonora que haga un tan, 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 cuando estás en algún sitio y ya está, ese funcionamiento de miedo, ¿vale? No quiere decir que no le compres el juego al niño porque aparecen cosas de miedo. No, vamos a ser coherentes, ¿vale? Sin embargo, ese mismo simbolito, pues en un juego que tenga PEGI 18, que sea a partir de 18 años, pues evidentemente puede ser que haya escenas, pues tipo películas de miedo que realmente dan miedo. Yo algunos he jugado y vamos, te quedas en el sofá parado
realmente con mucho miedo, ¿vale? Es como películas Saw, como películas no recuerdo ahora ningún nombre, pero películas de terror que podamos ver. ¿Vale? Hay otro que este sí que es conflictivo, hay otro dibujito, ¿vale? Que es el de discriminación. Quiere decir que en el juego aparecen lenguaje de discriminación o que realmente hay una discriminación tanto racial o sexual, ¿vale? Es un cuadradito con dos personas en blanco, dos siluetas de personas en blanco y una silueta en negro en el centro. Son siluetas. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente esto lo ve como, es un multijugador, podemos jugar varias personas. No, realmente no es esto, ¿vale? Significa que hay cierta discriminación, ya os digo, racial, sexual, de diferente tipo en el videojuego. Hay otro cuadradito que aparece una jeringuilla. Eso quiere decir que en el juego hay drogas. Ya os digo, por ejemplo, en el sistema americano sí que detrás, por ejemplo, hay referencia a drogas, uso de alcohol, uso de drogas, uso de tabaco, está como más especificado. En el europeo simplemente aparece este icono y es drogas. No sabemos si se hace una referencia a ellas, si los protagonistas usan drogas. Ya sé que a lo mejor muchos de vosotros os sorprendéis al escuchar este podcast, pero hay videojuegos que gastan este matiz, igual que en algunas películas salen. Lo que pasa es que parece que nos llama más la atención en los videojuegos. Pueden ser, normalmente nunca se salen las drogas específicamente en el juego como jugando con ellas. Siempre suele ser una animación que nos cuenta esta historia. Pues en una historia, igual que en una película puede aparecer esto, que en el malo, cuando está en la discoteca y llega el policía a hablar con él, pues esa referencia puede aparecer igual en un videojuego, y esto aparece en una animación, que tampoco es que esté poniéndolo a favor de ellos, pero os aviso de lo que puede pasar, ¿vale? Simplemente, repito, sé que voy a ser muy pesado con esto, pero que tengáis sentido común. Otro apartado que tienen los juegos actualmente es el de PEGI Online, ¿vale? Simplemente es una pegatinita. Todo lo que os he hablado es para los juegos digamos, en casa, todo en los juegos sin jugar con nadie más a través de Internet. Luego está el tema de jugar a través de Internet, que muchos juegos están marcados con PEGI Online. ¿Qué quiere decir esto? Que estos juegos están controlados por algún administrador de la compañía en sí del juego. Quiero decir, hay una especie de control para que no haya abusos a diferentes personas o a diferentes niños. Simplemente quiere decir esto, no quiere decir nada más. Hay otro indicativo que es simplemente el cuadradito con el símbolo del mundo y otros conectores o unas líneas conectadas, que es que quiere decir que tiene juego online. Esto no quiere decir que tenga el PEGI, no quiere decir que esté controlado, simplemente que el juego se puede jugar por Internet. ¿Qué pasa? Os animo a jugar con vuestros peques, ya os digo, dependiendo de la edad, porque no sabemos qué puede haber detrás de, no sé, Chica 33 o Diablo Rojo 22. Quiero decirte, gastamos seudónimos, entonces los niños pueden jugar a través por Internet, pero no se puede controlar el lenguaje de esas personas, ¿vale? Estar atentos y verlo tampoco es una manera de volverse locos, ¿vale? Yo no quiero aquí llamar a la atención porque he jugado muchas veces antes, ahora con los dos peques, la verdad, llevo muchos años sin jugar, pero yo he jugado antes online y tampoco es que mucha gente diga palabrotas o tenga un lenguaje incorrecto o que se meta con la gente a través de Internet. Sí que es verdad que hay algunos que se divierten de esa manera o que lo gastan como norma, pero lo normal no es eso, ¿vale? Como os he comentado, el sentido común, que lo tengáis presente, y si podéis estar con ellos en ciertas ocasiones, tampoco es que estéis siempre encima jugando con ellos, pero en ciertas ocasiones si podéis estar, bueno, tenéis un loro, le echáis un ojo y veis por dónde van los tiros del multijugador. No sé si dicho así en palabra os queda bastante claro. Si no, de verdad os invito a que paséis por la web del podcast, que os he hecho un par de gráficas y un par de dibujitos para que veáis ahí y de una vista rápida comprendáis qué es esto del
del PEGI o de la clasificación por edades en los videojuegos. Todo esto surgió porque hace muchos años, tampoco soy tan mayor, pero bueno, hará unos 8 o 10 años, recuerdo que estaba yo en una tienda de videojuegos y vi a un papá con un chiquillo, nada, el chiquillo tendría 7, 8 años, que estaba con una figurita en la mano y el videojuego que iba a comprar de esa figurita. El videojuego en concreto era uno de Xbox, que es el Gears of War, que es videojuego, yo no he jugado, siempre he sido de Play, pero bueno, no, lo he visto y he jugado, y a mí personalmente es un videojuego que no me gusta por el nivel de violencia y sangre que aparece en pantalla, ¿vale? Yo sé que hay gente que le puede gustar o que lo disfruta o que se desestresa de esa manera, pero a mí personalmente no me gusta. Están considerados como grandes videojuegos, pero tienen un gran contenido de violencia. Claro, yo vi aquí el padre con el muñequito de protagonista del juego en la mano y el juego también a comprárselo y decía, Dios mío, este padre sabe realmente que ese niño con 7 años va a ir con una sierra mecánica por ahí o va a ir disparando. No sé, me entraron ese malestar interno, por así decirlo, y es una de las cosas que llevaba dentro, y ahora que me he decidido hacer este podcast, pues no quería pasar más capítulos sin hablar de esto, para que lo tengáis. De todas maneras, unas recomendaciones que me gustaría daros a los papás como resumen. O sea, no hay que volverse locos, ¿vale? Simplemente tenemos que tener un poco de sentido común, ver un poquito la carátula. Si son juegos digitales que compramos a través de stores digitales, pues mirar la descripción, no cuesta nada, ¿vale? Ver la descripción y ver qué contenido puede tener. Simplemente es eso, hacer un toque de atención, porque aquellos que escuchéis este podcast, supongo o intuyo que estaréis preocupados, o a lo mejor se os ha ido de las manos, o tenéis en cuenta ver la educación de vuestros hijos en el ámbito digital, y bueno, pues lo que os he comentado, no cuesta nada mirar qué descripción tiene el juego o qué contenido tiene el mismo. Un par de recomendaciones que quiero haceros. Siempre que vuestros hijos jueguen a videojuegos, compartirlo con ellos, ¿vale? Compramos un juego nuevo, os lo han pedido, lo ha escuchado en el cole, o es un juego que vosotros mismos habéis visto en la Store, os ha llamado la atención y se lo queréis comprar al chiquillo. Pues jugar con ellos. Que no se encierren en el cuarto a jugar en el ordenador o en la consola, en la tele pequeñita. Vamos, que jueguen a lo grande. Los ponéis en el comedor, estáis un rato jugando con ellos, aparte de que pasaréis un buen ratito, y que no se diga que no sois padres y madres cool, que jugáis con vuestros peques, pero veis de qué va el contenido, le echáis un ojo y vais valorando si como que si es válido para vuestros hijos o no. Bueno, no quiero que hay que respetar lo de la referencia de edades, pero seguramente a lo mejor un niño de 13 años o 14 años puede jugar a un videojuego de 16, ¿vale? No me malinterpretéis, tener en cuenta siempre la coherencia y, lo repito, sé que soy pesado, el sentido común, ¿vale? Mi consejo es ese, que juguéis con ellos, que habléis con ellos de los juegos, y si un juego realmente no conocéis o os da mala espina, informaros y ver, porque a lo mejor muchas veces las carátulas son engañosas, tanto en el sentido bueno como en el sentido malo. Son carátulas muy agresivas y resulta que el juego luego es una pasada y es bueno para todas las edades, y luego hay carátulas que son muy inocentes y buscan eso, la inocencia en la carátula, porque después es como parte del marketing que tiene el juego, y después es muy violento o tiene contenidos no adecuados para la edad. No quiero extenderme más. Si tenéis dudas sobre el PEGI o el SRB, os invito a que escribáis PEGI o SRB en Google, y nada, os llevará a la página directamente, y ahí tenéis mucha más información. Tenéis un apartado muy bueno de búsqueda, que a lo mejor decís, oye, me han pedido para su cumpleaños, este juego. Pues voy a ir al PEGI, pongo el nombre del videojuego y ahí te sale toda la correlación de los límites de edad, de estos descriptivos que os he dicho que están detrás del juego, de si tienen violencia, lenguaje soez. Os invito de veras a pasaros por la web del podcast, porque ahí están todos los cuadraditos y los veréis todos de un vistazo. Dentro de las páginas oficiales de PEGI y SRB, digamos, está todo más desglosado, está todo más escrito, entonces no tiene ese visual que podéis hacerlo simplemente pasaros en un momento. Os dejo la página del podcast, bueno, lo sabéis, es controlparental.eu. Ya que estamos en Europa, pues hacemos ese controlparental.eu, y ahí
tenéis todo lo que os he estado hablando en este podcast. No quiero hacerlo más largo para que sea ahora más asequible en verano y nada, simplemente espero que os haya gustado. Si tenéis más dudas, si creéis que puedo ayudaros de otra manera, si queréis que entre en más profundidad, solo tenéis que decírmelo en los comentarios de la web y estaré encantado de ampliar este tema. Nada más, simplemente daros las gracias a todos los que habéis acogido este nuevo podcast y animaros a que escribáis valoraciones en iTunes, en iVoox o en Spreaker, porque así ayudáis a posicionar mejor el podcast y más gente puede descubrirlo. Nada más, deciros que nos escuchamos en el próximo capítulo en una semanita y media, porque ahora en verano quiero hacerlos más seguidos. A partir de septiembre sí que serán quincenales, pero bueno, ahora como tengo un poquito más de tiempo, seguramente en una semanita y algo os haré otro capítulo, ya que mi hijo me da muchas opciones a ir haciendo nuevos capítulos para el podcast. Un saludo y lo dicho, un abrazo para todos. ¡Feliz verano! Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.